de la formulación del cuadro de horas que corresponde a UGEL Santa y recae bajo el marco normativo con el profesor Richard Rodríguez Álvarez del área de gestión pedagógica y él es el presidente. Asimismo, para conocimiento de cada uno de ustedes, la comisión de la UGEL Santa está conformado de la siguiente manera. En el caso de racionalización, está el profesor, el abogado Jesús Mantilla. Racionalización en el área de gestión institucional. Planificación, Zoida Ríos, Vela. Finanzas, Flor Aquino. Especialistas en educación, vamos a contar con el profesor Clever Aponte en Educación para el Trabajo y de lo que tiene que ver con CEBAS, Centro de Educación Básica Alternativas. Tenemos a la profesora Marlene Eusebio, Educación Secundaria también, y el que les está hablando el profesor José González en Educación Secundaria. Lo que es el sistema operativo, Nexus Datas, vamos a tener a la licenciada Edelmira Ramos, del área personal. Y en sí, tenemos un gran equipo soporte también, liderado por otros especialistas, que tenemos al profesor Juan More Cruz y otros más. Pero también se está integrando la comisión de proceso de formulación del cuadro de horas, por las novedades, a la profesora Rosa Sicha Huizgano, quien es la responsable de educación bilingüe intercultural. Bien, con estas expresiones y para conocimiento de ustedes, gracias por estar presente en esta oportunidad. Reiteramos, por comisión de servicio, el presidente de la comisión del cuadro de horas está ausente, pero el equipo estará aquí para dar algunas orientaciones y algunos lineamientos técnicos que tienen que ver explícitamente con lo que corresponde a la jurisdicción de la UGEL Santa. Vamos a empezar, al final vamos a tener una ronda de preguntas, pero en la primera parte vamos a dividirlo en algunos aspectos genéricos que tienen que ver en función a la resolución viceministerial número 121 y que es de conocimiento de cada uno de ustedes, para que también conozcan la comisión del cuadro de horas, ¿no? Algunos aspectos primordiales, ¿no? Para que no tengamos alguna duda o las mínimas que tengamos se pueda subir en la UGEL. Luego también vamos a tener ya la presencia del responsable de cómo vamos a llenar el aplicativo. Y ahí, igual como el año pasado, el aplicativo que la UGEL Santa lo va a facilitar para que lo realice. Vamos a empezar, creo ya, con la venia del equipo del comité de cuadro de horas de UGEL Santa. Reiteramos, ya hemos dado lectura quiénes son los que integran. Vamos a iniciar, por favor, esa técnica expositiva. Bueno, el cuadro de horas pedagógicas, ¿no? Uno de los propósitos fundamentales es precisamente cumplir el plan de estudios y que asegure que el cumplimiento se dé en cuanto a la aplicación y distribución de las horas mínimas de cada área curricular. Asimismo, se quiere pues organizar un trabajo en los docentes de una manera transparente, ¿no? Y por cierto, pues que al ir formulando esta comisión del cuadro de horas, necesariamente va a permitir elaborar los horarios y asignar a los docentes realmente por derecho lo que les corresponde. Esta resolución viceministerial es el marco normativo que avala a ustedes, directores de las instituciones educativas, como presidente de la comisión del cuadro de horas y por ende a todo el equipo normativamente. Aplicamos la norma, igual también el área de gestión de la UGEL Santa, el equipo de UGEL Santa. En cuanto al plan de estudios, las áreas curriculares que se van a dar en servicio en el año 2026, tenemos matemática, comunicación, continuamos con comunicación lengua originaria, comunicación segunda inglés en lengua, arte y cultura, ciencia, tecnología y salud, ciencias sociales, desarrollo personal, ciudadano y cívica, educación física, educación religiosa, ciencia y tecnología, educación para el trabajo,
tutoría y orientación educativa y las horas de libre disponibilidad. Este es el plan de estudios para educación básica, quedando presente que a través de la resolución bisemestral número 153 de 2024, ya aquí vamos a considerar que se está dando la eliminación del plan de estudios. Es decir, no es nuestro contexto, sí, para algunos sí hay un plan de estudios de instituciones educativas, educación intercultural bilingüe, que prácticamente se está eliminando. Hay nuevos planes de estudios, se ha dado y contextualizado a nivel nacional algunos planes que se van a dar y que tienen que ver con educación intercultural bilingüe. Como pueden ver, tenemos el plan de estudios de instituciones de educación intercultural bilingüe, técnica socioproductiva, plan de estudios, educación intercultural bilingüe que no los tenemos, plan de estudio de secundaria, alternancia, educación intercultural bilingüe, plan de estudios de educación intercultural bilingüe de secundaria, tutorial, plan de estudios de la jornada escolar de instituciones educativas, EIBI, secundaria con residencial estudiantil. Se continúa algunos aspectos para recordar a los comités en cuanto a las actividades extracurriculares que complementan las sesiones de aprendizaje en instituciones educativas GER, es decir, instituciones educativas con jornada escolar regular y en instituciones con planes de variantes de educación intercultural bilingüe. Para docentes de matemática y comunicación, tenemos las sesiones de aprendizaje, de acuerdo a los contextos, a uno les dan 24, les dan 25 y hasta un máximo de 26 horas, ¿no? Y luego tenemos los que tienen 24 horas, refuerzo escolar 2, trabajo colegiado 2, atención a estudiantes y familia 2, total el profesor tiene 30 horas. Si tiene 25, también está en esta resolución viceministerial explicitado, el refuerzo escolar es 2, trabajo colegiado 2, atención a estudiante y familia 1 y en las 30 horas. Los que tienen 26, vamos a ver que el refuerzo escolar son 2, trabajo colegiado 1, atención a familias 1, serían prácticamente las 30 horas. Para docentes de diferentes áreas, a excepción de matemática y comunicación, también nos aclara cómo sería la distribución. Lo que son por 24 horas, 25 y 26 horas. Lo que tiene 24 horas, dice, se distribuye de la siguiente manera, para que tengan presente. Trabajo colegiado 2, atención al estudiante 2, atención a la familia 2, total 30 horas. 25 horas, trabajo colegiado 2, atención al estudiante 2, atención a las familias 1 y 30 horas. Los que tienen 26, estamos hablando para el resto de áreas curriculares, ¿no? Que no son matemática y comunicación, porque lo hemos indicado anteriormente ese ejemplo para el área de matemática y comunicación. Vamos a ver si tiene 26 horas, trabajo colegiado 2, atención al estudiante 1, atención a las familias 1, total 30 horas. La conformación de los comités del cuadro de horas. En la institución educativa lo preside el director de la institución educativa, un subdirector de la institución educativa y un profesor elegido por votación. Las funciones de este comité en la institución educativa son la propuesta que debe dar de acuerdo al número de secciones del cuadro de horas, el plan de estudio, verificar el cumplimiento del plan de estudios, el plan curricular institucional, es decir, es el famoso proyecto curricular de institucional, el PSI, y el CAP, Sistema Nexus, que seguramente ya la UGEL por funciones, de acuerdo a las responsabilidades, se le va a hacer entrega. En la UGEL, ¿quiénes están integrando? En la UGEL, reiterábamos hace unos minutos que los que integran es el director de gestión pedagógica, en este caso, el profesor Richard Rodríguez, especialista en racionalización, como secretario, es el abogado el profesor Jesús Mantilla, responsable de Nexus, recae pues sobre la licenciada Edelmira Ramos, especialista en finanzas, con Flor Aquino, y una especialista en educación EBR y EVA. Ya le hemos mencionado quiénes son los especialistas que estamos conformando
el apoyo y la orientación en cuanto a especificaciones técnicas y también normativos de UGEL-SAN. Las funciones es la que estamos haciendo, ¿no? En estos momentos es un poco la orientación y las coordinaciones que deben darse para que puedan ustedes optimizar la formulación de su cuadro de horas. Brindar asistencia, realizar el cuadro de horas de las instituciones educativas que no cuenten con personal para conformar su comité o no logren formular el tiempo y consolidar la plaza sin carga horaria. Anexo 4. ¿Cuáles son los criterios generales? El comité de la institución educativa formula el cuadro de horas de acuerdo al número de secciones y grados aprobados por la UGEL en base a su CAP, en concordancia con el plan de estudios vigente. Los directores en EBR y EVA ciclo avanzado, el director de una institución educativa asume 12 horas de acuerdo al número de secciones. Para ello tiene que tener el visto o el reporte de racionalización. Solo en el nivel secundaria, que tiene menos de 10 secciones, solo en nivel secundaria, que tiene menos de 100 secciones, 10 secciones dictará 12 horas. Si es fusionado entre secundaria y primaria, menos de 13 secciones, también dicta 12 horas. Si es fusionado secundaria, primaria e inicial, menos de 12 secciones, dicta 12 horas. En cuanto a los cargos jerárquicos, tienen una jornada de 40 horas pedagógicas y dictan 12 horas de clase, los cuadros jerárquicos. En cuanto a los profesores, el profesor nombrado, agrupado por área curricular, elige sus horas por grados y secciones, pero ojo, aquí se tiene que ver, en primer lugar, y esto seguramente lo verán porque el comité, los profesionales que integran ese comité de cuadro de horas tienen que verificar lo que dice este marco normativo, ¿no? Está claro, ¿no? Es la escala magisterial, tiempo de servicios en la institución educativa donde labora y el tiempo de servicios oficiales. Ya posteriormente se asignan horas a las plazas vacantes a cargo del profesor en cuanto a plazas sean orgánicas o eventuales. Las horas adicionales que se va a dar, que se están dando ya seguramente en algunas instituciones educativas cuando están formulándolo, las horas adicionales serán asignadas exclusivamente a profesores que cubran áreas curriculares, horas curriculares y horas extracurriculares. El horario docente, los profesores nombrados deben concertar con su área curricular un dictado de 2 a 4 horas lectivas. Es el caso que alguien consultó el día de ayer. Hay una profesora que, bueno, según las características y porque tiene ese perfil, desea llevar 4 horas lectivas dentro del plan de estudio. No lo prohíbe, ¿no? Los profesores nombrados deben concertar con su área curricular un dictado de 2 a 4 horas lectivas. Obviamente que enseñen sus horas y si le falta horas, pues depende del comité. En cuanto a la reasignación y permuta, esto se nos aclaró a todo el comité y hay que tener presente, ¿no? Se da la costumbre que el profesor reasignado llega a la institución y empieza a reclamar que quiero que me den estas horas por esto y por esto. Obviamente que en la formulación del cuadro de horas van a formularlo tal como es, no van a cambiar. Entonces, dice, los profesores que se desplacen vía reasignación o permuta o destaquen con posterioridad a la aprobación del cuadro de horas, ellos deben asumir las horas, horarios y grados establecidos para dichas plazas de destino. ¿Ya? Entonces, es muy importante estas consideraciones. Se da en el caso que llegan y empiezan a dudar, que habría que hacer un reclamo a la UGEL, que dice, no, pero la norma es clara, ¿no? Entonces, simplemente para que no hagan un desorden ni demarcaciones en sus horarios, simplemente tener que asumir. Ya para el otro año subsiguiente, quizás ahí se empiezan a reordenar. El director que asuma funciones en un año posterior a la aprobación del cuadro de distribución de horas pedagógicas tiene la obligación de respetar el cuadro de horas previamente aprobado. El año pasado se presentó que a un director lo adjudicaron después y llegó y quiso deshacer el cuadro de horas que no le permitía y el horario, quería solicitar sus horas, pues él tiene que asumir las responsabilidades, simplemente las horas que están quedando. Se debe tener cautela para no exceder la cantidad total de la bolsa de horas asignadas. Se debe tener en cuenta primero la cantidad de bolsas de horas necesarias
evaluadas en racionalización y en segundo lugar, el saldo de las bolsas de horas. En la institución educativa, el número de secciones debe tomarse como referencia para la racionalización, de acuerdo a lo identificado en la etapa de evaluación del proceso. La unidad de gestión educativa local formula el cuadro de horas de aquellas instituciones educativas que no cuenten con el personal para conformar su comité. En este caso, si todos son por contrato, obviamente, pues no necesariamente tendrá que pedir el apoyo y la formulación a UGEL Santa, que el año pasado se apoyó a 2 o 1 institución. Para aquellas que debiendo realizar evaluación. Consolidar todas las plazas sin carga horaria excedentes comprendidas en el anexo 4. Y eso, bueno, pues, como ustedes saben, necesariamente se debe cumplir los anexos. Ya luego, después de esta exposición, vamos a entrar un poco para el aplicativo, pero los anexos tienen que estar tal y cual como indica el marco normativo. Ahora, las funciones que se tiene, y ustedes deben conocer, ¿no? El racionalizador recae la responsabilidad, en este caso, sobre el abogado, el profesor Jesús Mantilla Roque, ¿no? Él va a informar a nosotros, el comité de horas, la cantidad de horas necesarias, verificar la propuesta de cuadro de horas presentada por la institución educativa, respondiendo al número de secciones necesarios, verificar y llevar el control de la asignación de la bolsa de horas. Es decir, el día lunes, en la tarde, nos indicaba, ya va a estar necesariamente un cronograma para que se acerquen y puedan recibir el panorama de su presupuesto analítico, ¿no? De su institución educativa, que obviamente nos indicaba que no va a haber cambio, va a ser igual que el año pasado, ¿no? Entonces, a partir del lunes tienen que acercarse. Muchas veces los directores y directoras presentan sus cuadros de horas por mesa de partes sin tener esa consideración. Primero tiene que ir con el señor Jesús Mantilla para que permita el especialista pedagógico pueda un poco empezar a hacer el trabajo, ¿ya? Lo primero es ver el rol para que ustedes inmediatamente se acerquen y puedan acá recibir esos documentos de participación, ¿no? Su validación presupuestaria. También vamos a encontrar con la responsable de Nexus, que fue un rol muy importante en esto y seguramente a veces tienen comunicaciones y se operativiza el trabajo, ¿no? Ya no la carga burocrática. Nexus, la licenciada Elmira Ramos, tiene como fin verificar que el total de la carga de base de horas entre todas las instituciones no exceda la cantidad de horas necesarias, producto de la evaluación de racionalización. Muchas veces nosotros, los especialistas, se nos va, entonces no lo recibe el sistema Nexus y es ahí donde la responsable trata de operativizar y solucionar ese inconveniente, ¿no? Lo que queremos es que UGEL tampoco infrinja algunas responsabilidades y más aún los comités de las instituciones educativas. Asimismo, dice coordinar con el especialista en racionalización para que se evalúe la pertinencia y reubicación y adecuación de plazas sin carga horaria. En cuanto a la definición de turnos y secciones, el director y su equipo directivo tienen la facultad de determinar qué grados y secciones serán atendidos en cada turno. El director debe asumir horas de dictado en función al número de secciones que establecen las normas de racionalización. Obviamente, ya le hemos mencionado hace unos minutos cuáles son las características. Esto pues no implica a las jornadas escolar completa, ¿no? Y a los temas o programas de alfabetización. El profesor debe asumir las horas que le han sido asignadas. Los profesores destacados, reasignados o recién nombrados deben asumir las horas, horarios y grados que el comité les haya asignado en la plaza destinada de destino adjudicado. Docente con más de un título, el profesor que cuente con un título pedagógico o con un título de segunda especialidad en el área curricular distinta a la que actualmente dicta, tiene la opción de solicitar el cambio de las horas pedagógicas. Obviamente, no verbal, ¿no? Tiene que haber un escrito intermedio y hacerlo en los tiempos o programas que establece la institución educativa. Hacerlo después, a nosotros nos avala que es improcedente. Los profesores nombrados
en instituciones educativas con jornada escolar completa, aun cuando asuman el próximo año sus funciones de coordinador pedagógico o de tutoría, deben ser considerados como docentes en su área curricular correspondiente, con su respectiva jornada de trabajo docente para efectos de elaboración del cuadro de horas. Aquí viene la aclaración. Explícitamente, para los que tienen GEC, las jornadas escolar completas. La disposición es que si usted tiene coordinador pedagógico, ojo, hablo para las GEC, el otro es GER, jornada escolar completa. Yo hablo para las GEC que son con 17 o 18 instituciones. Cuando se designa el coordinador pedagógico y o de tutoría, necesariamente cuando ustedes presentan allí su cuadro, distribución de horas, debe tener el profesor sus 24 horas para que pueda distribuirse 2 en 2. Reiteramos, hay muchos que lo ponen 12 horas, no. Debe tener sus 24 horas. Refiero a GEC, cuando hacen sus cuadros en el aplicativo que vayan a llenar, lo van a tener que poner sus 24 horas. Reitero, para la jornada escolar completa, ¿ya? Sus 24 horas que le corresponden. Las instituciones educativas de secundaria con formación técnica pueden realizar desdoblamientos de secciones siempre que cuenten con el presupuesto disponible. Por eso ese documento es muy importante del área de gestión institucional. Los saldos de las bolsas de horas y las plazas sin carga horaria que resulten luego de la carga de los cuadros de horas quedarán a disposición de la DRE, las cuales serán responsables de su evaluación y redistribución conforme a la norma vigente. Ustedes pueden observar un poco el cronograma que se tiene que dar. En la primera es donde está entre la segunda y tercera semana de noviembre la responsabilidad de las instituciones educativas, pero también le dan entre la cuarta semana de noviembre y la primera hasta la segunda semana de diciembre, las UGELs tienen que revisar por revisión de las propuestas del cuadro de distribución de horas y aprobación de la propuesta del cuadro de distribución de horas pedagógicas, elaboración del proyecto de la resolución de... O sea, es un trabajo administrativo fuerte. Y la UGEL Santa tiene casi 96 instituciones educativas o una más implementadas que se hace difícil la operatividad administrativa, ¿no? De ahí que los especialistas, nosotros lo llamamos, tenemos que mejorar, tenemos que corregirlo, ¿no? Esta orientación y la aclaración necesitábamos hacerlo el día de hoy, porque el presidente nos reunió y el profesor Richard trató de hacer lo mejor y de ahí a la convocatoria para ustedes el día de hoy. No se podía hacer porque el enemigo es el tiempo para ustedes y para nosotros. Y la tercera semana ya es responsabilidad de diciembre, ojo, tercera y cuarta semana, es que toda esa aprobación del cuadro de horas tiene que avanzar, ingresarse al sistema Next. Y hay que hacer una operatividad muy fuerte y seguramente en la UGEL se quedan hasta tarde, hasta las altas horas de la noche y también ustedes un trabajo también fuerte como es característico. Entonces la etapa 1 tiene que ver con la elaboración del cuadro de horas a cargo de las instituciones educativas, ustedes. La etapa 2 corresponde a la UGEL y la etapa 3 la carga en Nexus. Y es solamente 2 semanas. Entonces ahí viene un poco el inconveniente y la operatividad. Nosotros seguimos esa transferencia estructural administrativa que nos da el Ministerio de Educación, que nos suelta la norma e inmediatamente los plazos son mínimos y también nosotros seguimos con esa carrera y ahí estamos. Pero gracias por su comprensión, directores. Acciones. La racionalización publica y o registra la cantidad de secciones identificadas como necesarias en etapa de evaluación, informa al comité de UGEL la cantidad de bolsas, que obviamente a usted le van a dar su documento, si nosotros también lo vamos a tener. Cantidad de secciones publicadas, código de plazas, plan de estudios, formatos de la norma y previstas visadas delante del comité. El comité aprueba u observa los cuadros de horas. El Nexus va a tener que remitir a cada institución educativa sus plazas, brinda el comité cuadro de horas y la cantidad de bolsa de horas cargo en el sistema. Eso lo reciben ustedes ya, el documento, cuando les entregan y ahí está para que no tengan inconvenientes en la distribución. En la parte pedagógica dice correspondencia del título profesional o de segunda especialidad del docente y las horas del área curricular asignadas. Verificar que la suma total de horas asignadas a cargos de bolsas no exceda las horas establecidas en el plan de estudios. Corresponde a los especialistas. Entonces, allí estamos nosotros.
Se da el caso que puede ser el que presente su título de segunda especialidad y tenga el derecho a reclamarlo, pero también se tiene que hacer filtros, ¿no? Así como la universidad, si es que realmente está registrado, ¿no? Porque a lo mejor todavía no lo está, entonces ahí se actúa normativamente. Después de aprobar el cuadro de obras, y este es un comunicado, la comisión, el comité solamente va a recibir apreciados directivos de acuerdo al requerimiento y su PAP aprobado. Si ustedes tienen un incremento de secciones, eso no lo tienen que hacer allí. No lo pongan porque se lo van a regresar. Tiene que ser la realidad. Si tienen ustedes a lo mejor incremento de secciones, es otro procedimiento. Ampliación por nuevas plazas o bolsa de horas a consecuencia del incremento de sección de arrendamiento y distribución. El reajuste por error en el registro, por ordenamiento y distribución de la bolsa de horas en elecciones educativas, por retorno al titular o por regresión o por destitución. Aquí, por efectos de disminución de meta de atención, por función de integración, por cambio de encargatura. Es decir, solo se podrá realizar, cuando ya se aprobó el cuadro de horas, se podrá revisar y reestructurar bajo estos conceptos. Cuando presenten ustedes sus cuadros de horas, el equipo especialista se va a revisar que estén allí. Y si no coincide la cantidad total de horas asignadas, porque tuvieron incrementos, necesariamente no se le va a aceptar, simplemente tal como está. Y si hay un incremento, vienen estos procedimientos que sí se pueden modificar. Razón que hace 3, 4 años no permitía, pero ahora hay esas facilidades, ¿no? Esa es la famosa retribución de la bolsa de horas en EVA y EVA. Reglamento de la bolsa de horas dice lo siguiente. Luego, después, se va a hacer una solicitud dirigida a la UGEL por desdoblamiento de sección. La UGEL evalúa y sustenta la solicitud ante la DRE. La DRE va a verificar el déficit de bolsa de horas a través del CIRA, ¿no? Y luego el sustento de la DRE solicita a la UGEL los sustentos por déficit de bolsa de horas y la gestión presupuestal también la DRE gestiona ante el pliego. Entonces, y luego viene la aprobación de función y comunicación de la ITEN y implementación de la ITEN. Es decir, se va a dar con estos procedimientos, pero después, no es durante el proceso. Eso es lo que nos aclararon y seguramente lo va a aclarar también el responsable, el especialista de racionalización. Bien, por otro lado, apreciados directores, ustedes pueden observar el correo, comisión, / abajo, cuadro de horas, @ugelsanta.gov. Este es el correo del cual ustedes ya cuando se les va a explicar también el aplicativo y cuando van a tener su formulación del cuadro de horas, van a remitir su aplicativo, o sea, su cuadro de horas, a este correo electrónico. Termina el cuadro de horas, como se viene haciendo el año pasado, pero ahí está, este es el correo electrónico. El físico que ustedes lo van a hacer es lo mismo, van a tener que presentarlo en físico, lo presentará por la UGEL y tiene que ser el mismo al que remitieron en este correo electrónico. Entonces, esta es una parte muy importante. El correo electrónico que van a remitir ya su cuadro de horas y en físico lo van a presentar el mismo que remitieron por el correo electrónico. Por otro lado, hay algunas preguntas que debemos considerar y deben tener presente ustedes, ya para dar luego ingreso ya al aplicativo. Cuando una institución educativa es multigrado o docentes, ¿se elabora el cuadro de horas? No. En las instituciones educativas docentes y multigrados no se formulan cuadro de horas, ya que el trabajo pedagógico no se realiza por áreas curriculares. Entonces, ¿cómo proceder en las instituciones educativas donde las plazas y bolsas de horas a lo mejor no son suficientes para cubrir toda la necesidad de atención? Sería aprobar el cuadro de horas considerando únicamente la cantidad de secciones que le van a autorizar y luego ya solicitar bajo otro procedimiento para que se pueda modificar. Ahora, en cuanto a la tutoría, que es muy importante, apreciados directores, se le da a un contratado, pero la tutoría no es un área curricular, la tutoría es un espacio ¿no? muy importante formativo que se debe dar a los estudiantes de primero al quinto grado secundario.
y que posiblemente es el sustento técnico, le podamos dar un contratado, sí, pero el contratado el otro año cambia, mientras que el nombrado tiene una sostenibilidad estable ahí en la institución educativa y puede ser muy importante en esa formación. Si las horas de, si las horas de tutoría son obligatorias, dice, la distribución de horas de tutoría, si los docentes nombrados no desean asumirlas, ¿están obligados? Sí, las horas de tutoría son obligatorias. Un docente nombrado puede asumir entre 2 y 4 horas de tutoría, según la organización de servicio. ¿Cuántas horas puede completar un profesor para alcanzar las 30 horas de dictado? Los docentes pueden dictar de 24, 25 hasta 26 horas curriculares, ¿no? Complementándose pues con las 6 o 5 o 4 horas extracurriculares. En el área de inglés, hay que considerar lo siguiente, ¿no? Bueno, si ya conocen estas respuestas, pero es bueno aclarar a los directores, ¿no? En el área de inglés para la distribución se mantienen las 3 horas de inglés por grado para la formulación de este cuadro de hora 2026. Ahora, ¿qué hacer si instituciones educativas que cuentan con un plan de estudios conformado solo por bolsa de horas, cómo se convierten en plazas eventuales? Corresponde a la comisión de racionalización, ellos ya determinan las acciones. Ahora, ¿hasta cuándo pueden presentar los docentes su solicitud de cambio de área curricular? Y siempre se presentan en instituciones educativas grandes y aún lo vienen haciendo, ya están preocupados los profesores, ¿no? Los docentes que deseen solicitar su cambio de dictado de área curricular deben acreditar la segunda especialidad con copia de su título pedagógico. Esto debe realizarse antes de que la comisión de la institución educativa inicie la elaboración del cuadro de horas. Ahora, ¿cómo elige entonces un docente sus horas de dictado? Una vez que el director distribuye las secciones y grados de acuerdo a los turnos que funcionan en la institución educativa, los docentes proceden a elegir las horas pedagógicas por grados y secciones de acuerdo al siguiente orden de prelación por cada área curricular. Escala magisterial de primer orden, escala magisterial, tiempo de servicios en la institución educativa donde labora y tiempo de servicios oficiales. Ahora, está prohibido asignar al docente, a veces un docente se acomoda también, ¿no? Está prohibido asignar al docente hora de trabajo en 2 horarios, es decir, mañana y tarde, salvo que exista ese consentimiento del mismo. En caso contrario, se recurre a la responsabilidad administrativa. Por tanto, el director debe respetar las horas elegidas por los docentes. Ahora, a los docentes con cargo de AIP que hicieron consulta al profesor Kleber, también él lo contestó, muy bien, a los docentes con aula a cargo de AIP y personal jerárquico, ¿se le puede asignar horas de dictado? ¿Por qué dice a No los se docentes de está, aulas de innovación no se está pedagógica? compartiendo el No se PPT, no les- se ve nada. No, estoy hablando nomás, no se preocupe. Por eso son cuestiones técnicas. Entonces, a los docentes de aula de innovación pedagógica no se les asigna horas, pero al personal jerárquico se le distribuye solo 12 horas y solamente para aquellas que tienen, que tienen plazas jerárquicas. ¿Por qué motivos quizás se puede reajustar en el sistema Nexus, ¿no? El cuadro de horas por error en el registro de la carga de cuadro de distribución de horas que se viene haciendo operativamente por reordenamiento o distribución de bolsas de horas, entre otras instituciones educativas, y por el retorno del titular y que la plaza cuente con un área curricular distinta a la que le corresponde. Por reasignación y que la plaza cuente con un área curricular distinta a la que corresponde. O por restitución al cargo a través de qué? De una medida cautelar. Son aspectos que se deben dar. Por eso se dice que la plaza, el docente cuando se reasigna destacado debe enseñar la plaza que está quedando vacante. Bien, esto ha sido mi participación. Profesor Kleber, creo que después, ¿quién sigue? Profesor Kleber, por favor, si lo presentamos, creo, el aplicativo. Señor editores, después al final vienen algunas consultas, pero esta es una parte técnica más que todo para ustedes y de actuar así, la UGEL también lo va a avalar porque es un marco normativo. Muchas gracias, profesor Kleber. No sé si lo presenta, que continúa. Gracias. Sí, gracias, José. Aquí los maestros están preguntando
si qué pasaría si un docente nombrado no quiere aceptar hora de tutoría. En la resolución viceministerial 121, en el numeral 5.17, explica que los docentes nombrados deben consignar conjuntamente a su área curricular, dentro de su carga horaria, el desarrollo efectivo de 2 a 4 horas. Sabemos que existen excepcionalidades, pero los docentes nombrados con plaza están obligados a tener sus horas de tutoría, según la resolución viceministerial 121. Bien, ahora, directores, teniendo presente y vamos a recordarle, tenemos ahí el correo electrónico que enviar su cuadro de horas y hacerlo en físico y el mismo ese que está en virtual que lo van a hacer. Vamos a ver si se encuentra el ingeniero profesor Clever, Buenas tardes, una consulta, por Antunes. favor. Sí, le ¿Puedo escuchamos. hacer una consulta? Sí, Sí, buenas tardes con todos, colegas. Hace un momento hizo una aclaración, Clever, pero bajo ese mismo marco normativo, mi pregunta es la siguiente. Si un maestro tiene 25 horas, es nombrado, ¿no? O sea, 25 horas con sus áreas curriculares, sea matemática o comunicación en este caso, y no tiene tutoría, obviamente, dada su carga del área, pero está interesado en llevar tutoría. Entonces, en el acápite 5.12 que dijiste, de las 33 horas, previo a su consentimiento, ¿podría llevarlo? Eso es una pregunta. La sí. otra es, la otra es si es que el maestro nombrado, ¿no? Puede ser de inglés, de PCC, CIT, tiene ya sus 26 horas que incluyen tutoría. Y dado ese mismo acápite, está interesado por llevar 2 horas más de tutoría que hay en la bolsa de horas. ¿Podría llevar 4 horas de tutoría? Eh, Vamos a ser claros. Hablamos de las horas extracurriculares. Sí, Para sí, claro. para la EBR puede llevar hasta 3 horas extracurriculares, ¿verdad? Para el EVA, 2. Y para GEC, solamente 1. Entonces, ahí está la respuesta para que el equipo lo vea, ¿ya? Bien, se encontrará el ingeniero Antunes porque tenía que orientar el aplicativo. Profesor Clever, si lo ubicamos ahí. Buenas tardes, profesor. Sí estoy Muy acá. bien. Ahí está el ingeniero Luis Antunes. Muy buenas tardes, bienvenidos, directivos. Ahora sí viene el aplicativo, algunas casuísticas, dudas, ¿ya? Buenas. Buenas tardes con todos los presentes. Eh, ¿Podría dejar de compartir, profesor Villegas, para tratar de compartir yo? Profesor Villegas. Sí, ahorita ingeniero, gracias. Yo más por estar hablando. ¿Listo? Ya. Servido, mi estimado ingeniero. Escuchan nuestros directores. Buenas tardes, profesores, directores y miembros de las comisiones de las instituciones educativas. El formato es muy similar a los de los años anteriores. Se ha pulido algunos detalles que se ha podido observar de acuerdo a los cuadros que se han estado presentando en los años anteriores, pero les voy a indicar cómo debe hacerse el registro para poder tener el cuadro sin mayor inconveniente, poder registrar rápidamente. Eh, Como se puede visualizar, a ver, quisiera que me digan, Sí se visualiza, sí. ok, muchas gracias. Ya, les indicaba. Si están pudiendo ver en la pantalla,
la primera información que nos va a pedir el Excel es el código modular. Em, ¿Alguien me podría dar un código modular, por favor? Para no llenar yo 0461061. 461061. Ya está, Marcos Evaristo Villacré. Marcos Evaristo Villacré me dice que es una institución GEC. Aquí primero me da el detalle de la institución. Y aquí en las indicaciones me indica cómo debo de hacer, pero como estamos en el ejemplo, lo vamos a hacer directamente. ¿Qué co- Una vez que yo pongo el código modular, en la siguiente hoja, que son datos de la institución educativa, me sale todas las plazas que tiene la institución educativa. ¿Qué plazas tiene? ¿Qué cargos tiene? ¿Y quiénes están ocupando esas plazas? Si pueden visualizar ahí, me indica qué escalas son. Está ordenado de acuerdo a lo que nos indica la norma. Primero el directivo, después el jerárquico, después están ordenados por escala. Los docentes están ordenados por escala. Si es que hubiera una duda aquí, que por ejemplo aquí yo tengo 3 personas que están en tercera escala, pero primero tendría que estar tal vez Valerio, tal vez tendría que estar primero. Entonces en esta columna B, aquí lo puedo ordenar. Todos los que están en una escala, pero cuando nos dice que ya tienen la misma escala, el siguiente criterio es tiempo de servicios en la institución educativa. Como les digo, tal vez Valerio tiene más, entonces aquí yo puedo ordenar 5. En el 5 es la persona que tiene tercera escala. Si yo quisiera que el siguiente sea Valerio, aquí yo le pongo el número 6 y el que sigue será el 7 y tal vez este sea el 8. Este orden que yo le voy a poner acá es el orden que me va a respetar para todos los demás informes. ¿Sí? No, Entonces, eso hay que tener en cuenta. Si es que, ingeniero Antunes, sí, profesor, dígame. disculpe que le interrumpa. No está actualizado toda vez de que Calvo Villanueva Luzmeri ya es una profesora que ha sido reasignada. En ese caso, faltaría saber el reemplazante, ¿no? Claro. Pero como aquí hablamos de plazas y la plaza se va a seguir manteniendo, la profesora tal vez ya no esté, pero la plaza sigue estando en su institución y tendría que hacer el cuadro de hora con lo que tiene ahorita. Ya después, como ahí se les ha indicado en la norma, el que venga reasignado tiene que tener aceptar prácticamente, ¿no? Lo que está quedando ahí en el cuadro de hora. Les decía, en la columna B pueden ordenar quién va a estar primero, quién va a estar segundo, tercero y así, pero deben de estar todos los números. Para el caso del ejemplo, a la profesora Valerio le pusimos que está el sexto, Moreno séptimo y Moncada octavo, y de ahí continúan los primeros. Se puede ordenar de esta manera o ustedes lo pueden dejar como está, tal vez porque puede que esté correcto. Eso va a depender de ustedes. Otro tema que van a tener que ver, como ustedes van a tener contratos más adelante, de acuerdo a su distribución, seguramente los docentes que tienen no va a ser todo, van a tener seguramente bolsa de hora. Para bolsas de hora van a tener que indicar, como no tienen código de plaza, van a poner contrato uno y así sucesivamente todos los contratos que puedan tener. Por ejemplo, contrato 2. Todos los contratos que puedan tener van a ingresar en este lado, en esta hoja, porque de aquí es lo que nos va a mandar para los demás reportes. Para los demás reportes me va a indicar lo que yo estoy poniendo ahí, me va a jalar para los demás reportes. En todos los demás reportes me sale contrato uno, contrato 2, lo que yo vaya a poner en los datos de esta hoja, aquí lo va a jalar para las demás hojas. Incluso aquí sería bueno que puedan llenar la especialidad
el tiempo de servicios, que eso también nos va a jalar en los otros anexos, que aquí, por ejemplo, no estamos teniendo. Solamente lo que nos vota el sistema, tenemos el nombre, apellido, la plaza, la escala, el cargo, pero no tenemos el tiempo de servicio, el título, que eso lo podrían llenar en esta hoja, de tal manera de que pueda reflejarles en el otro reporte. Otra cosa que tienen que tener en cuenta son sus planes de estudio. En sus planes de estudio de la mayoría de instituciones, em, bueno, no la mayoría, en los GER y en los GECS van a tener horas de libre disponibilidad. Aquí pueden visualizarlas, horas de libre disponibilidad. Y en estos recuadros que son de color rojizo, aquí van a llenar las especialidades que van a tener, llenar las especialidades que van a tener en ETP o EPT, perdón. Por ejemplo, computación. Entonces, todas las especialidades que puedan tener, lo van a llenar acá y va a empezar a registrarles para los demás formatos. En el anexo 01 van a llenar la cantidad de estudiantes y van a verificar la cantidad de aulas o secciones, en este caso por cada grado. Las secciones que están puestas en el sistema en este momento son las que está teniendo este año con proyección al próximo. Para el ejemplo que de la institución Marcos Evaristo Villagré, tenemos que tienen 2 secciones por cada grado todos los años. Se supone que el próximo año va a ser lo mismo. Hay algunas instituciones que tienen diferentes cantidad de secciones por cada grado y estamos jalando de acuerdo a la progresión que deben de tener. A ver, por favor, profesora Gladys, ¿podría bajar su micro? Gladys Díaz, por favor, ¿podría apagar su micro? Gracias. Les indicaba. Las secciones que se han puesto en el sistema son las que están ahorita referencial de acuerdo al CIAGIE. Pero esto ustedes tienen que verificarlo. Si está correcto, lo dejan y si no, ya lo pueden actualizar. Tienen que llenar el número total de alumnos, sí. Y esta parte, por ejemplo, la institución Marcos Evaristo Villacret, plazas orgánicas, simplemente tiene 10. El resto de espacios que le está quedando en el grupo de plazas orgánicas, plazas presupuestadas, las puede eliminar para que pueda imprimir solamente lo que necesita. Y aquí, de la misma manera, de acuerdo a la cantidad de contratos que va a poner, seguramente le va a separar algunos espacios y también los puede eliminar cuando acabe el cuadro de hora. Para el ejemplo, todavía no vamos a eliminar nada y vamos a trabajar el cuadro de hora. Otro tema que se tiene que llenar antes de iniciar el formato 3 es el anexo 2. Cuando tenemos horas de libre disponibilidad, vamos a llenar en este anexo de acá. Todos los que están con rojo son las horas que tenemos y no las hemos distribuido todavía. Por eso nos sale en rojo. Y el total, que en este caso es 420, significa que no hemos completado todavía las horas. Si nosotros revisamos el anexo 1, nosotros en la institución Marcos Evaristo Villacre deberíamos de tener 450 horas. Y aquí estamos con 420, nos estarían faltando 30 todavía. Entonces vamos a llenar todas las horas que están como libre disponibilidad en estos recuadros por cada grado. Por ejemplo, lo que normalmente, de acuerdo a la norma, nos dice que se tiene que considerar el plan lector. Para el plan lector le podemos dar Comunicación. 1 hora, tal vez en matemática 1 hora,
o plan lector hay que darle 2 para cumplir lo que nos dice la norma. Entonces, si ven, ya se fue el rojito y aquí ya completamos las 45 horas que debe tener de dictado. Por 2 secciones completa las 90. Y de la misma manera debemos de completar todas las secciones. Para el ejemplo lo voy a hacer todas igualito, pero ustedes pueden variar las horas de acuerdo a su PCI. Para el ejemplo, como les digo, lo voy a hacer así, pero ustedes tienen, de acuerdo a sus documentos, pueden variar las horas. Si se fijan, completo las horas y todos los rojitos desaparecen, lo que significa que completamos todas las horas. De acuerdo al anexo 1 ya van concordantes. 450 horas, 450 horas. Y una vez que tengo llenado este anexo, recién voy a llenar el anexo 3. En el anexo 3 solamente vamos a llenar donde están de color celeste. Por ejemplo, el director dicta horas en este caso. Me parece que no dicta. Profesor, ¿usted dicta horas? No, profesor. Ya, entonces dejamos ahí. El jefe de laboratorio sí dicta. Es jefe de laboratorio y yo supongo que debe de ser CTA. En ciencia y tecnología dictará, a ver, como Tercero son A y B. como son secciones, debe de ser A y B. 2 secciones, entonces ahí ven. Tercero me indica, ahí tiene sus 10. Y yo supongo que usa 2 de tutoría, ¿está bien, profesor? Claro, pero por las horas electivas, nosotros le vamos a agregar a C y T. Por eso que Ah, sale ya. con 12 horas. Ah, vamos a arreglarlo acá entonces. Acá le vamos a dar 1 y aquí le vamos a dar a CT. A ver, ¿ahí mejoró? Ah, es en tercero. Espérense un ratito. También puedo copiarlo para hacerlo más rápido. A ver, ahí tiene sus 12 horas. Si se fijan, solamente se está llenando en lo que están de color celeste. Pueden llenar en la primera, como en la segunda, como en la tercera, en cualquier parte de aquí, pero en la misma fila donde pongo el área, debo de poner en qué secciones está. A ver, el profesor Miranda, Zabaleta Miranda, hay que suponer que está dictando comunicación. Que dicte A y B, que dicte A y B, ya tiene sus 24. También debe de dictar tutoría y que dicte, por ejemplo, aquí, solamente uno, y ahí tiene sus 26. Como dice la norma, podría ser que dicte 2 horas más. Hay que ponerle que va a dictar también a cuarto B. Se pasa, si se fijan, ahora estamos pintando, porque se pasa, de acuerdo a la norma, debe de ser 24, 25 o 26 horas. Si es que se pasa, tendríamos que indicar que son horas adicionales. ¿Cómo indicamos? Las adicionales van a ser en tutoría y van a ser 2, de tal manera que las horas que se está registrando sean las normadas, 24, 25, 26 como máximo, y las horas adicionales, si se fijan aquí horas adicionales, las horas adicionales se puedan registrar como tal y eso se va a ir como bolsa de horas. Las horas que yo registro como horas adicionales me va a reflejar en aquí lo que es horas presupuestadas para contratos. Las 2 horas adicionales que ya hemos marcado me va a marcar aquí como horas adicionales de plazas orgánicas. No va a tener un código porque esas se van a ir acumulando todas las horas adicionales que se van a ir poniendo. Y eso debe de formar parte de la bolsa de horas de la institución educativa. De acuerdo a la cantidad de contratos que tenga, va a ir sumando y esa va a ser su bolsa de horas. La parte superior es para todas las plazas orgánicas
contando que van a tener un máximo de 26 horas. Toda la información que van a ir llenando aquí me va a ir reflejando también en esta tabla del costado, indicándome cuántas horas debo programar de acuerdo al plan y cuántas horas ya tengo programadas. Y aquí en cada grado, en cada curso, área y en cada grado. Por ejemplo, para comunicación ya puse en cuarto y en quinto. Me estaría faltando primero, segundo y tercero. Para todas las áreas debe de llegar al 100%. Aquí estamos en 40%, en 20%. Una vez que se culmine, estos rojos se van a ir pintando ya de blanco, van a estar correctos. Y aquí puedo ver como un resumen qué áreas me pueden estar faltando y en qué grados para poder ubicar fácilmente acá. También se puede hacer el filtro en los grados. Por ejemplo, puedo hacer filtro por área. ¿Quiénes tienen CTA? Por ejemplo, aquí veo que CTA tiene tercero A y B. ¿Quiénes tienen comunicación? Tiene cuarto y quinto A y B. Y así yo puedo ir viendo todo lo que ya estoy llenando en el cuadro y puedo también ver qué grados y secciones me faltan, revisando el cuadro que estoy indicando de la parte superior y pudiendo filtrar los datos que se tienen. Una vez que se haya culminado, también lo sobrante se puede eliminar desde donde inicia hasta el último antes de la suma. Podrían eliminarlo y al momento de imprimir ya va a ser más sencillo. Para el ejemplo, no vamos a eliminar todavía, porque podríamos revisar de otra institución y no vamos a poder. Lo que voy llenando acá me va a ir registrando también en el anexo 5. En todos los anexos, en sí están entrelazados todos los anexos para que la información que registre ya no esté llenando 2, 3 veces por cada anexo, sino lleno solamente de acuerdo a lo que les he indicado. Primero acá el código modular. En datos de la institución voy a llenar todo lo que tenga que ver con las plazas y o contratos que pueda haber. También puedo llenar las especialidades, los tiempos de servicio para que me refleje en este reporte. En el plan de estudios voy a llenar básicamente las especialidades que voy a tener para que esas me reflejen al momento de llenar en el cuadro. Me va a salir ya aquí las alternativas que he escogido. Si es que yo tengo más de dos, en este caso puse computación y mecánica. Si yo tengo más, me va a ir saliendo más en esta lista. Aquí vamos a escoger de acuerdo al docente, ¿no? ¿Qué área va a dictar? Por ejemplo, vamos a poner computación, vamos a poner que dicta primero A, por ejemplo. Y ahí está. 3 horas, de acuerdo a su plan. Em, Vamos a poner ahí B para acabar con este grado. Todo lo que registren acá me va a estar cargando en todos los demás anexos. Obviamente, con los docentes que son de plazas orgánicas, vamos a tener que completar todas sus horas, ¿no? No, esto sí tiene que completarse. Para los docentes que son de bolsa, ahí sí es de acuerdo a su especialidad que se le está contratando. Eso sí es más chiquito. Estas últimas hojas que aparecen aquí, no las vayan a tocar. No, no, es solamente para los reportes, para facilitar los reportes anexos, así como ustedes se les facilita para que ya no estén llenando muchos anexos. Para la carga en el sistema Nexus también tenemos estos reportes de acá que ya van a ir llenándose para facilitar el trabajo. Estos últimas 4 hojas son para el trabajo del UGEL. Esas las pueden visualizar también como un resumen de lo que están registrando, pero esas no las vayan a estar tocando, aunque igual están bloqueadas, no las van a tocar. Pero de todas maneras, estas últimas hojas son para el trabajo del UGEL.
No es necesario que las impriman nada, es en el formato nada más. Acá van a indicar aquí sí, como es el trabajo que hace la comisión de la institución, aquí van a llenar si es que tienen excedentes. Esto sí no llena el formato, esto sí lo tienen que llenar manualmente, todo lo que ustedes hayan revisado de acuerdo a su comisión. Eh, para las instituciones, aquí en el formato, la única aclaración que se puede hacer es para las instituciones que son con formación técnica. Cuando van a llenar los cursos de ETP, van a llenarlo por grupos, no por secciones, sino por grupos. ¿Habrá alguna institución de formación técnica en este momento? Sí, Moro, A ver, por favor, su código modular. 0359414. Ya, Moro. Por ejemplo, cuando va a llenar el formato 3, el anexo 3, cuando va a llenar el anexo 3, si usted ve aquí, le salen decimales. ¿Por qué? Porque como ustedes desdoblan las aulas, lo va a tener que llenar como grupo. Para su caso, para su institución, se tiene 5, 6, 5, 5 y 4 secciones. Si es que, por ejemplo, para primero tiene 5 secciones, se supone que va a haber 10 grupos, ¿no? Porque se desdoblan en dos. Entonces, al momento de No, llenarlo, ingeniero, está mal ahí, son 6, 6, 4, 5, 4. y Eso el lo puedo próximo año va a modificar, ser ¿no? así, No, no, para el próximo es 6, 6, 6 va a tener el 4. primero, Sí, 6 primero, 6 segundo, tercero 4, cuarto 5 si usted y me dice 4 en el quinto. tercero, tercero, 4. cuarto, significa que muchos alumnos en segundo ahorita han repetido. Se ha disminuido. Ah, porque, claro, esta de aquí lo pueden modificar, ¿ya? Ya. Sí, sí se puede modificar, pero como les he indicado inicialmente, el dato que se está cogiendo aquí es con información de este año, proyectándonos para el siguiente, lo que significa que, por ejemplo, este año usted en primero tiene 6 secciones. En segundo tiene 5, en tercero tiene 5, en cuarto tiene 4 y en quinto tiene 5. Como se les ha indicado, ahorita la formulación que se va a hacer son con las mismas aulas que tienen, no se va a incrementar. Para incremento todavía tiene que haber una aprobación de un decreto supremo, me parece. Entonces, hasta eso ustedes van a programar con lo que tienen. Y usted ha tenido 5 en quinto, entonces estamos pasando los 5 a primero. Pero como les indico esto, ustedes pueden modificarlo, no hay ningún problema. Se ha Claro, hecho la no, proyección en de base a los acuerdo, 25. se ha hecho la En base a los proyección, 25, ingeniero, en base a claro, los 25 se va a trabajar. claro, 25. por eso. Se ha hecho una proyección con lo que tienen, suponiendo que continúan de la misma manera el próximo año. Usted me dice que se ha disminuido, ha habido algunos temas ahí, ya eso es de su institución y sí lo pueden modificar. Suponiendo, por eso le digo, ahorita, de acuerdo al ejemplo, estamos viendo que tiene 5. Debería de haber 10 grupos. Y si tiene 6 será 12. Dos grupos por cada sección. Entonces, si usted ve dos grupos, al momento de llenar los ETP, va a poner, por ejemplo, grupo 01, y si el mismo profesor en el mismo grado va a dictar otro grupo, puede ser grupo 02 o grupo 03 tal vez. Entonces ahí me va a sacar por cada grupo las horas. ¿Sí me entendió? Es las únicas variaciones entre técnico y GER normal o GEC normal. Porque para poder llevar bien el control se tuvo que hacer así. Había mucho inconveniente por el tema de desdoblamiento, por lo tanto se hizo grupos para poder registrarlo correctamente. Es la única observación porque después todo lo demás es igualito. Para el tema del formato de EVA y EIB es muy similar.
el de IB ya lo tengo listo, el de EVA lo debo terminar hoy día y si no es hoy día, yo creo que hoy día se va a publicar los formatos. Estaba coordinando con el ingeniero Lorenzo para que pueda publicarlos hoy día. Por lo menos EVA, EBR y EIB sí se van a publicar hoy día. El de EVA, si no es hoy día, el lunes. Pero de los formatos ya están completos ya. Para llenar solamente teniendo en cuenta lo que se les está indicando. Para el caso que estamos viendo, eh, como yo he usado el formato en otra institución, ya lo he quitado la fórmula acá, miren. Entonces, esto de formato, esto de aquí, cuando ustedes llenan, no lo van a tener. El formato va a estar limpiecito para que puedan trabajarlo. Este, ¿Qué más? Ingeniero, una consulta ahí justo quería. Díganme. Ahí observé que cuando los profesores llevan adicionales, usted le había puesto contrato 1, contratos, automáticamente en la parte superior aparecen cuando llevan adicionales 2 o 3, o se tiene No, que no, no. agregar. Los adicionales, a ver, para el ejemplo acá, ¿no? Para este ejemplo, el docente llevaba sus 20 horas de comunicación y 4 horas de tutoría. Ah, bueno, como se ha modificado el GEC a G, para este caso no hay extras, pero podría ser así, podría ser así y podría ser así. Podría ser así, miren, el docente lleva sus 25 horas de comunicación y su uno de tutoría, pero ya estamos en rojo porque nos estamos pasando de lo que nos dice la norma. Entonces la hora adicional va a ser de tutoría y solamente va a ser una hora adicional. Lo que les indicaba, todo lo que es horas adicionales se va a sumar, en el formato de bolsa, horas presupuestadas de bolsa. En la primera columna nomás me va a salir todas las adicionales, pero no se ponen solas. Si me sale aquí en rojito, tengo que poner cuántas y de qué áreas son las adicionales. Normalmente van a ser las chiquitas, ¿no? No le voy a poner que la adicional es de comunicación, la comunicación es completa. Claro, no, la pregunta es, usted en el formato, en el ejemplo anterior puso contrato 1 y contrato 2 y aparecía en el anexo 4, me Claro, parece, claro. 1 y Mire, 2. Ya, aquí, pero cuando lo, aquí, cuando lo agregaba, para este no, no, caso, espera. usted, si es que tiene contratos de bolsa, fuera de las Ya. horas adicionales, va a poner aquí contrato 1, contrato 2, todos los contratos que vaya a tener, ¿ya? Y todos los contratos que va a poner acá le va a ir reflejando en todos los anexos. Le va a reflejar en el 1. Si yo pusiera otro contrato aquí, mire, si yo pongo contrato 3, el contrato que yo pongo acá me va a salir en el anexo 1, todos los contratos que ponga. En aquí también me va a salir para poder llenar las horas de ese contrato. No, no, en lo que no me dejo entender, ingeniero. A ver, A ver, explíqueme. usted puso 3 ahí ya, ¿no? Y Ya. apareció, cuando lo puso horas adicionales, apareció arriba. Y si, por ejemplo, hay 10 profesores que van a llevar adicionales, ¿se va a correr en la parte superior o eso, a eso me refiero? En el anexo 4, por Eh, ejemplo. Esta, Ingresa al anexo est- 4. esta partecita, este de aquí, cuando me salga rojo significa que ya estoy sobre lo que nos dice Sí, la norma. claro. No, no, sí le entiendo eso, sino que le digo, por ejemplo, ahí lleno a 4 profesores más. Ya, Y en el anexo 4, ingresa al anexo 4. 4. No, Aquí donde no. aparecen no, donde aparecen ¿Acá? los profesores. Ya, ahí va a aparecer en la parte superior, le estoy diciendo porque ahí apareció en la parte superior Por eso. 1. Aquí Y si se va a pongo sumar, 4 más, se va a sumar todas las horas adicionales. solo en eso.
Solo aquí se va a llenar todas las horas Ya, adicionales porque ya, esas horas adicionales son parte de la bolsa y antes no ya, se ha estado gracias. considerando Ya. así. Eso era Tiene mi que, duda. sí, tiene que formar parte de la bolsa y aquí se van a poder visualizar todas las horas adicionales que se tengan. Ya está, gracias. Ujú. También, como les indicaba, como los formatos que están aquí son para cargar en el sistema, acá solamente me va a cargar hasta las horas que permite la norma, 26 para este caso, y la hora adicional lo está pasando para aquí, para lo que es bolsa. Lo mismo que estamos viendo aquí, pero en otro tipo de formato que es para el registro del Nexus. A ver, hay un docente que está jugando. Quiero saber quién es. Em, Ahorita, ¿tienen alguna duda sobre el formato? Voy a cerrarlo un momento para volver a cargarlo porque como es el formato que se va a trabajar, para el ejemplo le he modificado ya. No voy a guardar, voy a cerrar un momento y voy a volver a abrir. Y quisiera que si es que tienen dudas sobre el formato, me indiquen para poder aquí absolverles. Ingeniero, una pregunta. Sí, El profesora, formato, dígame. el formato igualmente va a incluir las plazas reservadas para los directivos designados, para los reasignados que se movilizan. Sí. A Está ver, dígame actualizada. su código modular, profesora. 05077 057780. 05. No, su código modular. Ahí, ahí. 0. 057780, gracias. Politécnico. Me parece que no estoy compartiendo. Deme un segundo. Ya. Puse su código modular, es del Politécnico. Sí se puede visualizar, ¿verdad? En Sí, en lo que es datos de su institución, aquí hay en la parte derecha, si se fijan, hay algunas observaciones. Por ejemplo, esta plaza de aquí 62, 92, 14, 81, 84, 16 me dice que es la plaza por ampliación de designación de Mariños Alcántara Andrés. O sea, esta de aquí es una plaza reservada ya. que seguramente van a tener que contratarla, por eso me sale que está vacante. Y aquí me está indicando de qué especialidad debe de ser. O sea, aquí ya tenemos la información de la plaza reservada y de qué especialidades. Y esta misma información me sale en el anexo 3 para las plazas reservadas. Me sale su información. A ver, acá está. Esta que estaba indicándole. Ah, ya, De para qué los directivos. especialidades, de las plazas que están quedando reservadas y de quién es. Y Aquí. de los reasignados, no, ¿no? Ah, sí, reasignación también. Ahí. Sí, por eso. Ah, ya, correcto. Fíjense siempre en las observaciones y Ah, por sí. eso yo les decía, en la hoja datos de su institución, aquí podrían poner la especialidad de todos para que me figure en este cuadro de acá. Si ahí llenan toda la información, se va a llenar todo esto y el cuadro les va a salir bonito y rápido, sin que estén afanándose más. Su tiempo de servicio también lo pueden poner de todos para que puedan hacer un análisis rápido. Mm, Si es que tienen que reordenar algo, lo reordenan así como les he indicado. Y toda la información que registren debe de salirme en los anexos. Y ok. cuando ustedes llenan los otros anexos, se va a llenar el anexo 1 y el anexo 5 y el 1 y el 5 que son los más tediosos, se llenan.
como les he indicado, hay forma de validación con este cuadro, haciendo los filtros. Em, Básicamente es eso. Si es que tienen alguna otra duda, también me pueden indicar ahora. Les Hasta, aclaro. perdón, hasta 3 horas de adicionales por un profesor nombrado, aparte de sus 24, sus 25 o sus 26 horas. También en ese caso, Por eso, de acuerdo a norma. de acuerdo a la norma. Ya, Ujú. gracias. Muchas gracias. Cuando sean horas adicionales, como ya les he indicado, van a llenar cuáles son las horas normales y cuáles son las adicionales, y lo que llenen de adicionales se va a sumar en la parte de bolsa. Bolsa. En esta primerita línea se va a llenar todo lo que es la suma de bolsa, de horas adicionales, y después van a venir todos los contratos. Para los contratos que son de bolsa, en la misma hoja de datos de su institución, al finalizar las plazas orgánicas, van a poner contrato 1, 2, 3, así consecutivamente. Y sería bueno incluso que pongan de qué especialidad es, todo para que se pueda registrar directamente aquí. Por eso es importante que se complete la información. Ingeniero, una consulta. Dígame. Ese formato está diseñado que a partir de 26 para adelante todavía puedan ser horas adicionales, porque de 24 lo va a sumar una nomás, ¿no? Si es que tiene 24, lo va a sumar una. Pero, a ver, de acuerdo a la norma nos dice que un profesor puede dictar 24, 25 hasta 26. O sea, Sí, adicionales ya son después de 26. exacto, claro. Porque si dicta 24, no hay adicionales, porque está dictando 24, que está al top. O sea, todavía en un rango. Si dicta 25, de la misma manera. Si dicta 26, está al tope, no hay adicionales. Si es que dicta más de 26, ahí hay adicionales. Mm, Ujú. ya. ¿Hay alguna duda sobre el formato? Los que ya han visto, los que ya conocen, han tenido algún inconveniente antes. Aquí también en la imagen les indiqué qué cosas es lo que deben de modificar, que en este caso son todas las líneas que están, o perdón, las columnas que están en celeste, nada más, no se debe de modificar nada más. ¿Todo está claro? Luis, disculpa, una acotación, Carlos. Dime, Carlos. Para aclararles a los directores que, como tú les has indicado, los casilleros que tienen que llenar ya están, diseñados, ¿no? El año pasado, Ujú. por ejemplo, varios me llamaban para decirme si tengo la contraseña porque les salía que el formato estaba protegido. Algunos hasta tienen la mala práctica de romperlo la clave Sí, y malogran sí, el Excel. Si se les da un exacto. formato y ya está con fórmulas, con clave y solamente tienen que llenar lo que les indicas. Entonces no Y hay ahí sí, sí que contraseña que aperturar ni eh, nada. exacto. Por Ujú. algo está bloqueado lo que no deben de modificar. Entonces, lo que sí deben de modificar está ahí para que modifiquen. Y bueno, sí es cierto que hay muchos docentes que seguramente tienen forma de romper las claves y todo, pero el formato está hecho de tal manera de que no se equivoquen. Si ustedes quieren malograrlo el Excel, porque quieren llenar horas que no corresponden o de una manera que no es, a la final el problema se la hacen ustedes, porque cuando se haga la revisión no se va a poder validar correctamente y no van a poder pasar, van a estar observados. Yo les recomiendo simplemente trabajar el formato que se les está mandando, y si es que tuvieran algún inconveniente me pueden indicar cuál es el inconveniente, que yo les podría ayudar si es que, no sé, tal vez algo no me está sumando, porque en los sistemas a veces pasa. Si algo no está bien en el formato, me indican, yo lo puedo corregir, pero ya se ha revisado bastante. De todas maneras, siempre podría haber un error, lo cual Buenas tardes. significa que ¿Puedo se hacer una debe pregunta? de verificar. Claro, profesor, dígame. Mire, buenas tardes. El caso de nuestra institución educativa Promo Niño Dios se trabaja con 40 horas. Entonces solamente el formato viene solamente para 35 horas. Entonces ahí necesariamente tenemos que romper nosotros el formato para poder cuadrar las 40 horas. ¿O de qué otra manera podríamos hacerlo? A ver, sería bueno que
si es que pudieran, se acerquen a la UGEL para coordinar, como son un caso particular, eh, cómo podríamos solucionar su formato, pero el formato está hecho de acuerdo a la norma técnica. 40 horas en teoría no debería de haber, ¿no? Usted también Claro. entiende. Por eso le digo, si es que se puede acercar al OGEL, aquí se puede coordinar tal vez con los especialistas cómo se tendría que hacer para que el formato esté bien llenado y cumpla también sus expectativas de usted. Ya, porque yo todos los años siempre lo rompo la parte del esquema, algunas partes nada más, porque según el plan de estudio pues, del Estado dice 35 horas y nosotros Ujú. damos 40 horas, ¿no? Entonces, para cuadrarlo ahí tengo yo un de nivel, ¿no? De formato. Ya, por eso le estoy diciendo, acérquese y aquí lo coordinamos con los demás especialistas, porque lo que es cuadro de horas no lo veo solamente yo, no lo ve solamente un profesor, lo ve una comisión, entonces se puede revisar su caso y se le puede dar la salida correcta. Bien, el día lunes estaré por ahí entonces, ¿ya? Ya, profesor. Bien, gracias. Em, Sobre lo que hemos visto, ¿hay alguien más que tenga una duda? Si no, pasemos con el profesor Villegas para que les pueda absolver las consultas de la parte normativa, que he visto que han estado haciendo varias consultas. A ver, por Ingeniero, favor, indíquenme. Sí, profesor, dígame. una consulta Di- referente a la renovación de contratos. L- Un profesor que su ficha de evaluación es favorable, ya se le puede especificar aquí en este formato su nombre ya como contratado. Supongo que esa debe ser pregunta para la comisión. Los especialistas le podrán responder eso, profesor. Yo veo el formato y no le, de llenarlo lo Correcto, puede llenar, correcto. pero Le traslado al amigo la Villegas. pregunta, claro, sobre el formato, ¿alguien tiene alguna consulta? Si no, para pasar al profesor Villegas. Bueno, creo que está claro, profesor. Le cedo el paso para que pueda absolver las Ingeniero dudas de Antonio, los buenas docentes. tardes. Buenas tardes, profesor, dígame. Sí, estoy llamando de la institución educativa 88046 Cambio Puente. Pasa que aquí en el colegio tengo mucha dificultad con el internet y me saca y a cada instante. En este momento me he ubicado en un lugar más estratégico. Me gustaría de repente que en el cuadro explique cómo consignar las horas adicionales porque no lo he visto. Como le digo, está muy intermitente mi señal. Ahora estoy observando claramente. A ver, deme un segundo que entro a su código de usted. Ya. Dime. Ya tengo 3 meses. ¿Y nació de allá? Mire, no. Cambio Puente. Ujú. Es una institución GER. Aquí podemos ver todas las plazas, como les he indicado, las plazas orgánicas. Si es que hay contratos, pongo a continuación. Nuestro plan de estudios ya está prácticamente definido. Solamente tengo 2 horas de libre disponibilidad que se van a llenar en el anexo 2. En esta parte voy a llenar las especialidades para educación para el trabajo. Acá voy a llenar cuántos estudiantes tengo y verificar la cantidad de secciones, que en este caso creo que no va a variar. Eh, en el anexo 2 voy a completar las horas adicionales, perdón, las horas de libre disponibilidad, a qué áreas van a ir para que me sume en el cuadro total. Cuando hablamos de horas adicionales, es cuando pasamos lo que nos dice normativamente. Para el caso, por ejemplo, aunque el director no dicta, a ver, vamos a pasar, creo que sí dicta acá, pero vamos a irnos a un profesor. A ver, el profesor Aguilar, vamos a ponerle que dicta ciencias sociales, que dicte ABC. ABC, ABC, es como tiene 3 secciones, y a ver, A, B tal vez.
Aquí completó sus 24, pero tal vez va a dictar una más. Aquí ya se pasó. Si ven, ya se pasó acá las horas. Como ya se pasó las horas, lo que se pasa es adicional. Como solamente es un curso, tendrá que ser el mismo curso y esa es la hora adicional. Estas horas adicionales se van a sumar en el cuadro de bolsas de hora en una sola línea todas las adicionales, porque son parte de la bolsa de hora. Hasta años anteriores no se ha estado considerando por un error de revisión seguramente que en su momento no nos hemos estado dando cuenta. Hemos revisado las resoluciones de cuadro de hora de todas las instituciones para ver quiénes tienen esos casos, ¿no? De horas adicionales. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 instituciones que han estado teniendo horas adicionales y esas horas no se han estado contando como bolsa. Lo correcto es que todas las horas adicionales y los contratos por bolsa se sumen en la bolsa. Para este caso, lo que le decía, o su consulta que usted me hacía, todas las horas que están sobre 26 van a ser consideradas horas adicionales. Si es que hay un docente que, por ejemplo, tiene matemática, ABC también que sea, y ABC también. A ver, aquí, por ejemplo, se pasó 2 horas. Matemática, 2 horas. Aquí ya son 3 horas adicionales que se van a ir sumando acá. Y obviamente en este otro reporte que les indicaba también se va a ir sumando. Pero esto de acá va a trabajar el Nexus directamente. En el formato se va a ir llenando así. Si nos pasamos de la norma, me sale rojito, lo que significa que debo considerar como hora adicional la diferencia. Esa partecita no se ha estado registrando en los cuadros anteriores correctamente y este año sí, por eso se está poniendo ya con colorcitos como para que no se nos pase. ¿Quedó claro, profesor, o hay alguna otra duda? Creo que quedó claro. ¿Alguien más tiene alguna duda? Mm, no habiendo dudas, voy a pasar al profesor Villegas para que pueda absolver las dudas que les han estado haciendo las consultas. Profesor Villegas, creo que no está. O alguien de la comisión que pueda resolver las dudas. ¿Sobre qué? A ver, por favor. Lo que le han estado escribiendo en el chat, profesor, hay varias consultas que le han estado haciendo, que es A ver, básicamente cosas normativas. Clever. Sí, el Ay, Excel se perdón. debe de publicar hoy día, EBR y EIB, y máximo el lunes lo que se va. El funcionamiento es el mismo para todos los casos. Rosa Horna. Aquí veo un chat, dice, pero nosotros hemos explicado que el tope del profesor es 30 horas y que pueden llevar hasta 26 horas lo que es el certificado de estudios, ¿no? Y de ahí hay una redistribución de acuerdo a la norma hasta las 30 horas. Extracurriculares pueden llevar en la EBR hasta 3 horas. Hasta 3 horas, ¿ya? Vamos a ver, no sé qué más hay. Un docente tiene 25 de comunicación y 2 de tutoría. Entonces, según lo explicado, tendría solo 1 hora. No existe, claro, claro. Sí, excelente. Un docente tiene 25 de comunicación y 2 de tutoría. Entonces, según lo aplicado, tendría 1 hora adicional. Sí, porque máximo es hasta 26 horas. ¿Cómo y dónde se debe colocaría el caso de un docente que tiene 1 hora adicional? El caso de institución educativa GEC que tiene 25 horas de inglés. Claro, lo que pasa es que ahí el equipo, en cuanto a la GEC, solamente puede llevar 1 hora extracurricular. 1 hora extracurricular, nada más 1 hora, mientras que las GER hasta 3 y los EVA 2. No, ahí dice, bueno, profesor Clever, ¿está ahí? José, acá estoy.
Ya, En el me caso del profesor corrige si puede, ¿ya? Blanquillo, el caso del profesor Blanquillo sobre la renovación de contrato, en el área el área de personal siempre coloca un comunicado y en ese comunicado coloca los requisitos que debe tener para renovación de contrato. Pero en el cuadro de horas es netamente para maestros nombrados. Entonces ahí simplemente se coloca ahí en cuadro, contrato nada más se pone. No se pone el nombre del maestro, nada, contrato. Porque puede ser que el maestro también no quiera ya o no quiera estar trabajando en la institución y nuevamente va al cuadro. Pero ahí nomás se pone contrato, en las horas que quedan. Ya, hay algo muy importante para aclararle. Los cuadros de horas se formulan tal como son. Al inicio damos una explicación más que todo técnica, que los cuadros de horas se respetan como ese para este año. Y todavía no se incluye el nombrado. Cuando ya venga el reasignado del otro año, se le va a asignar el cuadro que estaba establecido, porque todavía no se hace presente el docente reasignado, ¿verdad? Porque va a ser con 1 de marzo, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? ¿Qué más? Ah, los renovados. Señores directores, existe un decreto supremo 02, el de 2025, donde ahí, si uno lo analiza y lo lee, va a tener que observar cuáles son los requisitos para la renovación de contrato. Pero hay muchos que ya esas plazas donde están trabajando, por ejemplo, el profesor Villegas está trabajando en una plaza por contrato, es un ejemplo, educación primaria, y es orgánica, no es eventual ni por bolsa, ¿no? Entonces, y si el otro año viene un reasignado, prácticamente yo ya salgo. Pero si nadie lo ocupa, obviamente, seguramente por ser orgánica, ahí le dice que va a ser prácticamente propuesto o una ficha de evaluación, ¿no? Seguramente ya el área de personal que maneja esos puntos va a ser un comunicado más explícito. Esa es la aclaración. A ver qué más, colegas. Y después, por favor, reiterarles a los directivos, al equipo directivo, a partir del día lunes, ya el racionalizador, el que va a entregarle su presupuesto analítico, ¿no? Certificado de las secciones, el presupuesto que tiene, la cantidad de secciones para que de función ellos lo elaboren, va a estar colocando ya el cronograma de qué instituciones educativas pueden acercarse. Hay muchas instituciones educativas que lo presentan directo por mesa de parte sin esos documentos. Sería muy importante, y a veces lo presentan, como se dice ignorantemente, con muchas secciones y ahí tienen inconvenientes. Solamente se va a aprobar con el techo presupuestal que se le va a asignar. De existir incrementos, como dice la norma, se va a hacer otro procedimiento de solicitud para que se le pueda asignar, si le dan las secciones, y se pueda reestructurar el cuadro de horas que lo permite la norma. Lo que tienen que hacer es, cuando lo tengan listo, esa comisión del cuadro de horas, que dice bien claro, ¿no? Deben presentar su PCI, el cuadro de horas firmados por la comisión. Ahí usted no ha leído, en todos sus puntos, necesariamente tiene que estar con su PAT. Los profesores tienen que, les di un correo también, hay un correo que está en el PPT, lo vamos a pasar, a ese correo tienen que enviarlo virtualmente su cuadro de horas y él mismo lo imprime y lo mandan en físico para que se pueda consignar en cuanto a el Nexus, ¿no? Esa es la recomendación que le da el comité del cuadro de horas. Nosotros somos técnicos nada más y estamos un poco para orientarlos. Profesor Villegas, Buenas. un momentito, por favor. En la página de Lugel está publicado el cronograma ya para la aprobación del PAPSIRA, ya han publicado. Revisen la página, en el recuadro cuadro de horas, ahí hay una programación para lo que es aprobación del PAPSIRA. De acuerdo a eso tendrían que verificarlo. Ya, gracias, ingeniero Antonio, ¿no? Profesor Villegas, buenas tardes. En la parte técnica, ojo, apreciados directivos, hablábamos con la profesora Marlene Eusebio, que es especialista en educación secundaria, el profesor Clever Aponte, que está en lo que es SEBAS, lo que es educación para el trabajo, áreas técnicas, y mi persona, que hay muchos profesores que se salen de la rutina, de la comisión de 4 horas y nos hacen la consulta a nosotros. Le estamos indicando que vayan a su comisión.
Y como se indica, cualquier reclamo por escrito y usted lo contesta por escrito. Si está bajo el marco normativo y técnico, nosotros vamos a avalar al comité. ¿Me entienden? Toda modificación o cambio de sustento tiene que estar sustentado. Es un poco la aclaración. Profesor Villegas, buenas tardes. Sí, doctor, sí. Una consulta. En el área de inglés, la norma ahora estipula 3 horas. Bueno, en el caso de mi institución educativa, por la demanda de profesores nombrados, quería preguntarle si se puede considerar las 2 horas. ¿Trabaja como el año pasado 2 horas o se tiene que respetar lo que manda la norma en las 3 horas de manera obligatoria? Sí, lo que dice, lo que hemos estado dando lectura. Lo que hemos estado dando lectura, ¿no? No es de nosotros de lectura. Ahora, las 3 horas de inglés es obligatorio si no se cuenta con docentes nombrados. La segunda especialidad o experiencia es un requisito para otorgar las 3 horas adicionales. Bueno, la norma dice cuando un profesor, ojo, 88057, doctora Dora Casana, cuando un profesor tiene segunda especialidad, dice, puede solicitar, cambio de área curricular, puede solicitarlo. Ojo, hablamos de título de segunda especialidad, no hablo de especialización, ni una capacitación ni diplomado, sino de título de segunda especialidad. Entonces, se sobreentiende que tiene un título de segunda especialidad, está registrado en la SUNED. Entonces, dice, se le debe atender. Eso es lo que dice el marco normativo, repítame. Bien, profesores, somos el equipo técnico. A nombre de la editora Loger Santa, el presidente de este comité es el jefe del área de gestión pedagógica, el profesor doctor Richard Rodríguez. El equipo, ya que ustedes conocen, en racionalización está el profesor doctor Jesús Mantilla, está el equipo ahí, lo que es planificación, financista, vamos a encontrarlo, ingeniero Antunes también, ahí está. Vamos a encontrarlo también a la licenciada Flor Novoa, ¿no? Y lógicamente la púa de este momento, del CIRA, del Nexus, encontramos a la licenciada Eremira Ramos del área de personal. El equipo de especialistas, estamos integrados a la parte técnica, la profesora Marlene Eusebio, el profesor Cleber Aponte, en mi persona el profesor José González, también está el profesor Juan Mora y otro equipo para orientarles. Ustedes tienen la autonomía de poder hacerlo y siempre sustentatoriamente. Por favor, creo que disculparán también porque es rápido, porque ustedes han visto en el panorama que da el Ministerio de Educación, son tiempos ajustados. Muchas gracias a nombre, reitero, de nuestro presidente del comité y a nombre de quienes estamos aquí para apoyar. Muy buenas tardes y pasen un bonito sábado, así como lo va a pasar yo. Gracias, profesor.